¿Vender yo? ¿A la mitad de México? ¡Por Dios! ¿Cuándo aprenderán los mexicanos que si este barco se hundió, no fue solo por los errores del timonel, sino por la desidia y la torpeza de los remeros? Ya comienza Voces de un País. Un podcast de mitos, leyendas y curiosidades acerca de México. Ponte cómodo. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Voces de un País, el podcast que no perdió una pierna en batalla. Te doy las gracias a ti por dar play a este bonito experimento. No olvides seguirme para no perderte los últimos episodios del podcast. Subimos un nuevo capítulo todos los viernes a las 3 en Spotify y Google Podcast y a las 5 en Facebook. Te invito a que te pongas cómodo o cómoda, que vamos a empezar. Como saben, Voces de un País es un podcast dedicado a contar las historias, los mitos y las leyendas que existen en todo México y sus horizontes. Hoy tengo la oportunidad de relatarte una especie de rumor, leyenda o secreto a voces combinado con la historia. Todo buen mexicano identifica al benemérito de la patria, a la Alteza Serenísima, al 11 veces presidente Antonio López de Santa Anna, el enemigo de medio país y el salvador para la otra mitad. Y es que Santa Anna es un personaje muy popular y que vive en la memoria de todos los mexicanos. La mayoría por vender casi la mitad de nuestro territorio a Estados Unidos de América. Veamos un poco sobre su historia y su pasado. Santa Anna peleó por desterrar al primer emperador de México, Agustín de Iturbide. Se le ocurrió la fantástica idea de invadir Cuba, cosa que afortunadamente nunca pasó, y en 1829 combatió en Tampico contra las fuerzas españolas, y para sorpresa de todos, resultó victorioso. Fue tanta su popularidad que para 1833 ya lo tenían en un altar y como presidente de México. Santa Anna era una persona que no le gustaba mandar. Él era una persona que le gustaban los aplausos, la fama, la farándula. Pero eso de ser presidente y estar en el poder, pues no. Cuando se perdió el territorio allá en 1836, el estado de Texas en ese entonces era mexicano. Tenía la idea de independizarse de México. Santa Anna fue con un ejército de 6,000 soldados para ver los problemas más a fondo. Por otro lado, también sus tropas combatían con las fuerzas estadounidenses, y una noche donde descansaban todas las tropas, el ejército estadounidense aprendió a las tropas mexicanas, y Santa Anna, al poco después, fue atrapado. En ese momento se firmaron acuerdos a cambio de su libertad. Texas formó parte de Estados Unidos. Tiempo después hubo un conflicto armado donde se hizo oficialmente, pero este es un resumen breve de la historia. Poco después ocurre la Guerra de los Pasteles, Santa Anna pierde una pierna, la guerra contra Estados Unidos, la pérdida de más territorio mexicano, los niños héroes, y en medio de todo esto hay una historia en particular que no se cuenta frecuentemente. Aguascalientes, para los que no conocen, es un estado en el centro norte de México. En él estuvo Santa Anna un tiempo habitando, y fue suficiente para contar una de las leyendas más bonitas del país, un beso que provocó la independencia de un estado. Ponte tu cinturón, que haremos un viaje hacia Aguascalientes, específicamente al año de 1835. Después de la conquista,
A lo largo y ancho de todo el territorio que abarcaba la Nueva España, se fundaron ciudades con el objetivo de vivir ahí, explorar sus recursos agrícolas y minerales, rutas de comercio o para zonas de entrenamiento para los militares. Todas esas zonas se convirtieron en intendencias durante el periodo colonial. La historia de Aguascalientes es un tanto particular. Durante muchos años dependió del gobierno de la Nueva Galicia, lo que hoy en día es Jalisco, y cuando se formaron las 12 intendencias, Aguascalientes formó parte de Jalisco, para que poco después, en 1791, pasó a formar parte del estado de Zacatecas, aún con esos sueños de ser un estado independiente, libre y soberano, hasta que apareció Antonio López de Santa Anna. El 1 de mayo de 1835, Santa Anna viajó rumbo a Zacatecas junto con 3,000 hombres con el afán de sofocar una rebelión en contra de su gobierno por parte del gobernador zacatecano Francisco García Salinas. Desde el primer momento que pisó Aguascalientes, quedó enamorado del lugar, tal vez por sus hermosos paisajes o la arquitectura de aquella época, o por sus atardeceres tan inolvidables como ninguna otra ciudad. Santa Anna decidió pasar la noche en la residencia de don Pedro García Rojas y de su esposa, doña María Luisa, ubicada en Aguascalientes. Ambas personas formaban parte de una mayoría que soñaba con la independencia de su pueblo. El pueblo esperaba con ansias la llegada del presidente, y para brindarle una cálida bienvenida, llenaron con flores y papel de China la calle Morelos, donde estaba ubicada la residencia de los García Roja. Durante la cena, los anfitriones escucharon atentos las historias que el presidente les contaba. Hasta que las cosas se dieron en la mesa, doña Luisa comenzó a relatarle acerca de la falta de empleos, de escuelas y de cómo la administración zacatecana se quedaba con gran parte de la recaudación del ayuntamiento de Aguascalientes. Cuando ya casi terminaba su relato, un empleado llegó al comedor a buscar a don Pedro para que atendiera un asunto urgente. Don Pedro se disculpó y salió. Doña Luisa siguió platicando al punto que fue tanto el desahogo y pasión que incluso llegó a expresar: Librarse de la tiranía de los tuzos es fundamental. Aguascalientes busca ser independiente. Basta que usted lo quiera, mi general. Llegaríamos hasta el sacrificio para obtenerlo. ¿De verdad llegaría hasta el sacrificio? Hasta el sacrificio, mi general. Santa Anna, deslumbrado por la belleza, la pasión y su enorme corazón de doña María Luisa, la tomó de su cadera, se acercó a sus labios, acarició su rostro y le planteó un beso tan apasionado que el mundo se detuvo por un momento. El beso se detuvo ya que a lo lejos se escuchaban los pasos de don Pedro acercándose. Al entrar, el esposo de doña Luisa se acercó a él y le dijo emocionada: Por fin Aguascalientes es independiente, ¿verdad, mi general? El presidente asintió con la cabeza y contestó: Verdad es. Minutos después, María Luisa gritaba a los 4 vientos: Por fin Aguascalientes es libre. A la mañana siguiente, el 2 de mayo de 1835, fue despedido el jefe político zacatecano y nombrando como sustituto a don Pedro García y su esposa doña María. El 23 de mayo, Santa Anna expidió un decreto confirmando la creación del Estado libre, independiente y soberano de Aguascalientes. Como curiosidades adicionales, el escudo del Estado de Aguascalientes cuenta con un beso, haciendo alusión a esta historia. El beso que independizó Aguascalientes
Es una de las leyendas e historias más bonitas que México puede tener. La primera vez que la escuché, me pareció muy curiosa y romántica. Mi personaje favorito es Doña María. ¿Por qué? Ella estaba dispuesta a sacrificar lo que sea necesario por ver a su pueblo independiente y soberano. Santa Anna quedó sumamente sorprendido y enamorado, no por el físico, sino por los ideales, su voz y sueños que ella tenía. Doña María era la voz de un pueblo que estaba cansado de ser oprimido. Fue tanta la confianza que tuvo Santa Anna hacia Doña María, que su esposo se convirtió en gobernador con la seguridad que sus exigencias se convirtieran en una realidad. Historias como estas hay muchas, en cada estado, en cada pueblo y en cada persona. Todos tienen una historia diferente que son parte de nuestra cultura y nuestras tradiciones. Es importante no olvidar nuestras raíces y seguir compartiendo nuestras costumbres de generación en generación. Eso es lo que nos hace diferentes de otras naciones y mágicos a los lugares que visitamos. Espero como siempre este capítulo sea de tu agrado. Te hago la invitación para que sigas este bonito podcast para más historias así. Además, quiero agradecer a las personas que prestaron su voz para este podcast, Thin y Redson. Si gustas seguirlos, los puedes encontrar en The Old Cast y La Crítica Geek. Hay tantas historias que quiero contar, así que vamos una a la vez. Yo soy Ángel Salvador. Recuerda que el que no conoce su historia se ve obligado a repetirla, y te deseo que tengas un excelente día. Y nos sintonizamos luego, aquí, en Voces de un País. Los dioses por el momento están satisfechos. Sintonízanos la próxima semana en Voces de un País. Gracias por escucharnos.